Imaginen una mente artificial que no solo ve una fotografía congelada en el tiempo, sino que comprende la historia completa de un movimiento, recordando el pasado para predecir exactamente qué va a suceder a continuación. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero estamos mucho más cerca de lo que parece. Totalmente. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a todos los oyentes que sintonizan este análisis a fondo. Hoy tenemos una misión muy clara. Y muy ambiciosa, todo hay que decirlo. Sí, sí, desde luego. Queremos desentrañar un artículo científico que es verdaderamente revolucionario. Viene de los investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa. Ajá, el KIST y el OIST por sus siglas en inglés. Y lo que presentan en este documento es una nueva arquitectura de inteligencia artificial. La han bautizado como MST-RNN. De múltiples escalas espaciotemporales. Vale, vamos a desgranar esto, porque, a ver, enseñar a una máquina a entender una simple secuencia de vídeo tiene tela. Muchísima. Es algo que un niño pequeño hace sin esfuerzo, pero es uno de los mayores retos tecnológicos que tenemos ahora mismo. Y es un reto fascinante, precisamente por su complejidad subyacente. A ver, la inteligencia artificial ya ha conquistado lo que es la visión estática. Sí, las fotos. Exacto. Pero claro, cuando introduces la variable del tiempo, o sea, cuando le pides a la máquina que entienda una secuencia de imágenes en movimiento y sobre todo que las conecte lógicamente, pues el sistema se suele desmoronar. Se vuelve un caos. Sí, un caos absoluto. Ese es el gran reto que este artículo intenta resolver de raíz. ¿Cómo hacer que una máquina perciba la fluidez ininterrumpida del mundo real, en lugar de verlo como, no sé, como una baraja de cartas sueltas? Y para entender por qué este nuevo modelo, el MSTRNN, es tan rompedor, creo que primero tenemos que mirar hacia atrás, ¿no? Claro, el contexto es clave. Tenemos que entender por qué los sistemas anteriores se estrellan contra lo que yo llamo el muro de la visión estática. Si miramos las redes neuronales convolucionales convencionales, la CNN, son auténticos genios identificando fotos. Son buenísimas. Fíjate que el documento señala que en bases de datos masivas, como ImageNet, que tiene 1 millón de imágenes, alcanzan tasas de error de apenas un 6,67%. Es una barbaridad, casi a nivel humano.
casi humano, ¿sí? Identifican un gato o un coche en milisegundos, pero claro, carecen por completo de capacidad para procesar información temporal. Son ciegas al paso del tiempo. Así es. Y bueno, la comunidad científica lleva años intentando crear soluciones para parchear este punto ciego. Parches, esa es la palabra. Aparecieron modelos en 3 dimensiones, las 3D CNN, que intentan agrupar el tiempo en bloques fijos. Luego surgieron las redes de 2 flujos. Ah, sí, las que separan la imagen por un lado y el movimiento por otro, ¿no? Eso es. Y por supuesto, los modelos LRCN, que utilizan una arquitectura de memoria a corto y largo plazo, las famosas redes LSTM. El enfoque general ha sido extraer la imagen primero, analizarla y luego intentar enlazar esos análisis en una línea temporal. Y ahí está el error. Pero el artículo señala un problema fundamental aquí. Las dinámicas de estos modelos no coinciden en absoluto con la evidencia neurocientífica. No procesan la información como lo hacen los seres vivos. Y aquí, mira, aquí es donde me pongo muy crítico con la forma en que se ha estado desarrollando la IA comercial. Honestamente, todos esos modelos que mencionas a mí me parecen parches temporales. ¿Ya? Es que estamos intentando forzar a un analizador de fotografías a ver películas. Es antinatural. Es como si coges a una persona que sufre amnesia severa a corto plazo, le pones una película de misterio, pero solo le enseñas fotogramas sueltos cada 10 segundos. ¿Y esperas que adivine el asesino? Exacto, esperando que deduzca quién es el asesino basándose en la ropa que llevan en ese fotograma. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de la robótica? Es una buena pregunta. Si un robot doméstico tiene que entender que estoy cocinando y no que estoy, yo qué sé, apuñalando una cebolla al azar, este enfoque de fotogramas sueltos parece un callejón sin salida. Pues mira, los autores coinciden plenamente con esa crítica tuya. Y para responder a tu inquietud sobre la robótica, proponen volver la mirada a la biología. Mencionan un principio cibernético llamado causación descendente. Causación descendente, vale. Suena muy abstracto, pero básicamente sugiere que en el cerebro de los mamíferos, las jerarquías que manejan el espacio y el tiempo se desarrollan juntas, de forma natural gracias a restricciones macroscópicas. O sea que el cerebro no separa el qué del cuándo. Para nada. En nuestra corteza, a medida que la información sube en la jerarquía neuronal, el tamaño de lo que llaman el campo receptivo de cada célula aumenta. Espera, vamos a aclarar eso para quienes nos escuchan. El campo receptivo. Te refieres a la cantidad de información que puede procesar una sola neurona de un vistazo. Exactamente. Las células de los niveles más bajos ven detalles muy rápidos y muy locales, procesan un parpadeo, un pequeño cambio de luz. Pero a medida que la señal sube hacia áreas más complejas, las neuronas desarrollan campos receptivos inmensos. Ven la imagen completa. Sí, evalúan toda la escena, las dinámicas globales y lentas. Los modelos clásicos que tú criticabas ignoran esta elegancia biológica. Tratan todos los momentos con la misma importancia, y eso satura a la máquina. Claro, intentar replicar la visión sin replicar cómo funciona el cerebro es inútil. Así que, sabiendo que los parches no funcionan, vamos a adentrarnos en la anatomía de esta nueva red, la MSTRNN. Venga, vamos a abrir el capó. Lo que proponen es fusionar restricciones espaciales y temporales simultáneamente. Todo ocurre a la vez, y tiene 4 tipos de capas, ¿verdad? Sí. Primero tienes la capa de entrada, que recibe las secuencias de vídeo en bruto, los píxeles RGB. Luego están las capas de contexto, que son el corazón absoluto del modelo. Y luego las totalmente conectadas y la de salida. Exacto. La de salida usa neuronas softmax, que básicamente es una función matemática que te da la probabilidad final de qué acción se está viendo. Pero el artículo hace un énfasis meticuloso en las unidades de contexto. Ahí es donde está la magia. Totalmente. Aquí usan lo que llaman neuronas integradoras con fugas. Menudo nombre. Sí. En inglés son las Leaky Integrator Neurons. Su comportamiento está gobernado por una constante de tiempo. En las ecuaciones la llaman tau. Tau, la letra griega. Eso es. Esta constante dicta cómo de rápido decae la memoria de esa neurona. Y aquí entra la jerarquía de la que hablábamos. Las capas inferiores tienen un tau muy pequeño, por ejemplo, un tau de 2. O sea, olvidan rápido. Rapidísimo. Procesan interacciones rápidas y locales. Pero las superiores tienen un tau grande, como un tau de 100. Estas procesan dinámicas lentas y globales a lo largo de todo el vídeo. A ver, me parece una estructura fascinante. Si me permites la analogía, esto es exactamente igual que la estructura de una gran empresa. A ver. Las capas bajas, las que tienen el tau pequeño de 2,
Son los empleados de primera línea. Reaccionan al día a día, solucionan los problemas rápidos, pero no tienen tiempo para pensar en el futuro. Apagan fuegos, vamos. Eso es. Y las capas altas, con el Tau gigante de 100, son los directivos. No se inmutan por un problema de 5 minutos. Están planificando a largo plazo, reteniendo todo lo que pasa en el año. Es una analogía perfecta. Pero ojo, el modelo introduce algo más en estas capas de contexto. Introduce conexiones recurrentes. Los kernels convolucionales, ¿no? Sí, de 3x3. Permiten al modelo retroalimentarse. La información vuelve hacia atrás para mezclarse con la nueva. Ya, pero a ver, aquí vuelve mi escepticismo. Añadir estas conexiones recurrentes que se retroalimentan constantemente, creando bucles, ¿no hace que el modelo sea innecesariamente pesado? Computacionalmente es denso, sí. Claro, me da la sensación de que se vuelve propenso a sobrecargarse de información basura, de ruido del fondo. Lo fascinante aquí es que esa recurrencia es exactamente lo que le permite generar memorias categóricas robustas. Es lo que salva al modelo. Pero ¿cómo evitan que colapse por tanta información? Pues porque no lo dejan al azar. Usan un algoritmo llamado retropropagación a través del tiempo, o BPTT. Espera, retropropagación a través del tiempo. ¿Eso cómo funciona? Pues si la red se equivoca, el algoritmo rebobina el vídeo internamente, revisa dónde tomó la mala decisión y ajusta las conexiones. Y para evitar memorizar basura, usan una técnica llamada dropout, configurada al 50%. O sea, apagan neuronas. Sí, literalmente desactivan la mitad de las neuronas al azar durante el entrenamiento. Madre mía. Le tapan un ojo a la máquina para obligarla a esforzarse con el otro. Tal cual. Evita el sobreajuste que tanto temías. Y bueno, con esto construido, llegó el momento del primer ring de combate, el experimento 1. Sí, enfrentaron al nuevo modelo, el MSTRN, contra su predecesor sin recurrencia, el MSTNN. Para poner a prueba su memoria. Utilizaron el dataset de Weizmann, el famoso 3ACDW. Son secuencias donde concatenan 3 acciones seguidas. Saltar en el sitio, saludar con una mano y saludar con 2 manos. Acciones muy primitivas. Sí, pero combinadas generan 27 categorías posibles, y además en unas imágenes ridículas de 48 por 54 píxeles. Un amasijo borroso. Totalmente, pues los resultados fueron impactantes. El nuevo modelo arrasó, con una precisión del 92,3%. Frente al modelo antiguo que se quedó en un pobre 45,27%. Menuda diferencia. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque no es solo que gane, es el por qué. Los investigadores hicieron un análisis de componentes principales, un PCA, de las activaciones neuronales. Básicamente un mapa visual de cómo piensa la red, para que nos entiendan. Exacto. En los gráficos del PCA, el modelo antiguo, el que no tenía recurrencia, tiene una amnesia evidente. Sus trayectorias de pensamiento van directas hacia la acción de ese milisegundo, olvidando todo lo anterior. Como si no hubiera pasado nada antes. Eso es. En cambio, las trayectorias del modelo nuevo se ramifican. Demuestra que la red recuerda si, antes de saltar, la persona estaba saludando con 1 o 2 manos. A ver, aclárame esto. ¿Por qué la dinámica de decaimiento del modelo antiguo falló tan miserablemente al intentar retener esa memoria? Pues mira, el análisis PSA lo deja clarísimo. La dinámica de decaimiento natural del modelo antiguo hace que la señal pasada se diluya, como un eco que se apaga. Ya, al llegar a la segunda acción, el eco de la primera ya no tiene fuerza. Pero las unidades de contexto del nuevo modelo, con su bucle recurrente, refuerzan constantemente la señal pasada, no dejan que muera. La mantienen viva. Exacto. Integran ese pasado activamente con el presente, por eso las trayectorias se ramifican también. Es alucinante. Pero claro, saludar y saltar sobre un fondo gris es fácil. En el mundo real interactuamos con objetos que cambian el significado de lo que hacemos. Ese era el siguiente paso lógico, integrar el caos de la vida real. El experimento 2. Crearon una base de datos desde cero, la CL1AD, con 900 vídeos. Había 9 acciones y 4 objetos. Cosas sutiles como diferenciar entre abrir una botella y beber de la botella. Y hay un detalle en el diseño de este experimento que es fundamental mencionar. ¿Los distractores, claro? Sí, la inclusión de objetos distractores, lo que llaman non-A2 en el paper. Si quieres que la máquina reconozca la acción de beber de una botella, no puedes poner solo una botella en la escena. Porque la máquina hace trampas. Exacto. La red diría, veo píxeles de botella, así que el verbo debe ser beber.
Para evitarlo, metían libros o cajas en la mesa para obligar a la máquina a analizar el movimiento real, no solo la presencia del objeto. Una jugada muy inteligente. Y aquí la pelea fue a tres bandas: MSTNN contra el antiguo MSTNN y contra el famoso LRCN, el de la memoria LSTM. Y el nuevo modelo volvió a ganar en el reconocimiento de acciones, con un 77,44%. Pero lo fuerte es que el LRCN, que es súper popular, fracasó estrepitosamente. Apenas sacó un 58,44%. Cuando miraron sus gráficos PCA, el modelo LRCN mostraba movimientos erráticos, fluctuantes. Iba de un lado a otro sin sentido. Básicamente, el modelo LRCN está adivinando. Es como un estudiante que intenta aprobar un examen de historia memorizando fechas sueltas sin entender qué causó la guerra. Tienen los datos, pero no entienden la trama. Si conectamos esto con el panorama general, entiendes por qué el enfoque biológico supera a la fuerza bruta computacional. Claro. El LRCN intenta procesar el espacio y luego, por separado, el tiempo. Eso es antinatural. Imponer restricciones temporales y espaciales simultáneamente durante el aprendizaje es la única forma de que la máquina entienda el flujo del tiempo real. Completamente de acuerdo. Pero nos queda el reto supremo, el experimento 3, los modificadores temporales. Esto es palabras mayores. Identificar un objeto y una acción no es suficiente. ¿Puede la IA entender matices sutiles como la cantidad de repeticiones o la dirección de un movimiento? Para eso usaron la base de datos CL2AD. 840 videos, con 42 combinaciones de tríadas. O sea, objeto, acción y modificador. Por ejemplo, tocar el libro 2 veces o mover el aerosol a la izquierda. Entender un modificador como 2 veces exige una extracción temporal inmensa. Tienes que conectar dos eventos muy separados en el tiempo. Claro, el primer toque, esperar varios fotogramas, y el segundo toque, sin perder el hilo. Y aquí los resultados dan un giro fascinante. El nuevo modelo aplastó a la competencia en la categoría de modificadores. Sacó un 61,43% frente al 49% del modelo antiguo. Una paliza. Sí, pero atención. En el reconocimiento de acciones y objetos básicos de esa misma prueba, el modelo antiguo ganó por un ligero margen. Un momento. Celebramos tanto este nuevo modelo, pero ha perdido contra el modelo antiguo a la hora de identificar algo tan básico como qué objeto es y qué acción simple se hace. ¿No es esto un paso atrás? Ya, entiendo que se ve así. Parece que al intentar ser tan inteligente recordando los tiempos largos, se vuelve torpe con lo evidente. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo funcionan las redes neuronales. Y no es un paso atrás. Es un problema de asignación de recursos limitados. A ver, explícame eso. Ambos modelos tienen un número fijo de parámetros, una capacidad matemática limitada. El modelo antiguo, como no puede retener tiempos largos, dedica todo su cerebro a lo fácil, a la capa superficial del objeto y la acción. Por eso gana ahí. Exacto. Pero fracasa rotundamente en la complejidad del modificador. El modelo nuevo, en cambio, tiene que distribuir su capacidad para procesar toda la secuencia. Sacrifica un poco de precisión en lo básico para entender el panorama general. O sea, sacrifica el detalle para entender el contexto de la frase completa. Eso es. Es un juego de suma cero con sus propios recursos cognitivos. Vale, visto así tiene todo el sentido del mundo. Bueno, tras este análisis tan exhaustivo, creo que es el momento de plantear unas conclusiones claras de lo que hemos aprendido hoy. Pues yo destacaría 3 puntos fundamentales. El primero, sin duda, es que inspirarse en los campos receptivos del cerebro de los mamíferos, esa jerarquía espacial y temporal unida, crea IAs mucho más eficientes. Y el segundo punto sería sobre la mecánica de la memoria, ¿no? Hemos visto que combinar las restricciones múltiples con esos valores de tau junto con la conectividad recurrente. Los bucles. Exacto. Es la clave para que la máquina no solo vea, sino que construya una memoria categórica robusta en el tiempo. Evita que la información se diluya. Y el tercer punto es el resultado práctico. El modelo MSTRN supera con creces a la competencia actual cuando se trata de entender composicionalidad de nivel superior, acciones con objetos y modificadores temporales. Totalmente. Aunque, para ser justos y por mantener nuestro rigor, debemos reconocer imparcialmente las limitaciones que los propios autores reportan en el artículo. Por supuesto, no es magia.
La red sigue sufriendo de sobreajuste. Sigue necesitando técnicas agresivas como apagar la mitad de las neuronas con el dropout para no colapsar. Y seamos realistas, unas precisiones del 70 o el 80% están muy lejos de la capacidad humana. Un humano no se equivoca 3 de cada 10 veces al ver a alguien coger un vaso. Para nada. Además, todo esto se ha probado en condiciones de laboratorio muy controladas. Falta ver qué pasa cuando la iluminación cambia de golpe o el ángulo de la cámara es raro o la escala varía. Es una maratón y acabamos de salir de la línea de meta. Aún queda mucho por investigar. Pues sí. Y para cerrar, quiero dejar a la audiencia con un pensamiento provocador, algo para reflexionar. Es un concepto futurista que surge en las últimas líneas del documento. A ver. ¿Qué sucederá el día en que incorporemos vías de predicción de arriba hacia abajo, o sea, procesos de atención liderados por las capas altas de la red? El famoso top-down. Imagina las implicaciones. Podremos tener una IA que, en pleno flujo de trabajo en una fábrica ruidosa o analizando una calle abarrotada, adivine nuestra próxima acción antes incluso de que la hayamos completado conscientemente. Predecir un accidente de tráfico antes de que el peatón baje de la acera. Exactamente. Ya no sería solo una máquina que recuerda el pasado, sino una mente artificial que, a todos los efectos, vive unos valiosos segundos en nuestro propio futuro. Ha sido un placer debatir esto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este profundo viaje al interior del cerebro de la inteligencia artificial. Un placer, de verdad. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Hasta luego.